Bien, la, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. La segunda parte, lo que vamos a revisar hoy día son básicamente los modelos de atención, ¿no? Y los modelos de atención, si ustedes recuerdan del PowerPoint anterior, de la primera clase de atención, en la clase anterior hacíamos esta aproximación a las definiciones que hay de atención, a las definiciones de sentido común y a los problemas experimentales de poder diferenciar eh, mecanismos que están asociados definitivamente a la atención, ¿no? Como la percepción, como la memoria, el lenguaje, entre los más claros. Eh, Aquí tenemos un esquema que es una especie de sinopsis que nos va a definir los dos, los dos grandes tipos de modelos, ¿no? Los, los modelos de atención focalizada o selectiva y los modelos de atención dividida. Los modelos de atención focalizada o selectiva discuten respecto de la existencia de un filtro, hay filtro, en el fondo se explica por qué no se procesan todos los estímulos, sino que solo algunos. Y se discute si esto es antes de la formación de categorías o después de la formación de categorías. Vamos a explicar qué significa esto, pero en definitiva se refiere a que el procesamiento de información está más ligado a lo sensorial o a lo memorístico, ¿no? A lo conceptual. Vamos ahí a entrar ya en materia. El estudio de la atención selectiva, eh, eh, tempranamente por Cherry es uno de los que más colaboró con evidencia experimental, ojo, tratando de descubrir modelos que pudiesen explicar estos efectos. El efecto cóctel es el que se refiere a eh, efectivamente cuando en una fiesta, por ejemplo, en un cóctel, todos conversan y el nivel de bulla es muy alto, vamos a decirlo así, hay umbrales, eh, tu umbral auditivo está sobrepasado, es decir, tú estás escuchando y tienes que hacer esfuerzo por escuchar, ¿no? Eh, y de repente alguien nombra tu nombre y a pesar de que está en un volumen mucho menor, tú pones atención a eso, ¿no? Entonces, claramente eso no se explica por la condición física del estímulo, sino que por, de alguna manera, por el significado que tiene el estímulo. Y por tanto el estímulo no tiene significado. El significado está dado de alguna manera por el procesamiento central que cada sujeto hace. Por eso, si en una fiesta alguien dice Juan Carlos y ustedes no se llaman Juan Carlos, lo más probable es que yo sí ponga atención a eso. Eh, por ejemplo, ahora está temblando un poquito y estoy poniendo atención. Pero fue tan cortito y débil. Espero que no venga otro, pero es un excelente ejemplo. mantengo, aparte que me van a caer todos los libros que tengo aquí arriba en la cabeza, ¿ah? Que no son pocos. Ahora, ojalá fueran solo libros, hay una montonera de cachivaches, ¿no? Eh, Ese no es efecto cóctel, sino que tiene que ver con el procesamiento de tareas duales, ¿no? Claro, cuando son, el segundo punto, ¿no? Cuando son tareas semánticas, por ejemplo, contar hacia atrás mientras se lee, eso es dificilísimo, ¿no? Porque ahí sí nos damos cuenta de que es muy difícil poner atención a tareas que son duales en el sentido que son dos cosas que tengo que hacer al mismo tiempo. Uno, en el sentido común, dice, no, yo puedo caminar y comer chicle, pero la verdad es que se ha probado experimentalmente que prácticamente son muy pocas las personas que pueden hacer dos cosas bien. Por supuesto, tú puedes hacer cosas rituales, ¿no? Como por ejemplo batir unas claras mientras conversas con alguien, eh,
o una serie de tareas motoras, por ejemplo, que no tienen que ver con estar hablando, pero si te tocase hablar al mismo tiempo con dos personas, eso es tremendamente difícil, ¿no? Y por otra parte, la audición dicótica, ¿no? Que es un fenómeno que se va a explorar. ¿Y qué es lo que, a qué se refiere? Tiene que ver en primer lugar con las tareas de seguimiento, ¿no? Cómo uno pone atención. Y lo más interesante de la escucha dicótica, a mi modo de entender, es que constata de que el procesamiento claramente no tiene que ver con solo el funcionamiento sensorial. Evidentemente, sin el funcionamiento sensorial no, uno no escucharía. Pero la escucha dicótica, como vamos a ver, implica dar un estímulo por un oído y sin que el sujeto se dé cuenta, se cambia de oído, ¿no? Entonces el mensaje que iba por el oído izquierdo pasa al derecho y el que va por el derecho pasa al izquierdo. Se dan dos mensajes al mismo tiempo. La instrucción es usted elija y lo maravilloso es que el sujeto da cuenta de cuál era el estímulo, pero no se da cuenta que le cambiaron el oído, ¿no? Entonces eso también lo demostró Cherry en varios experimentos, ¿no? Ahí está la imagen del efecto cóctel, ¿no? Y el sombreado, ¿no? Esto de encubrimiento, no sé cómo se puede traducir. En este contexto los sujetos pueden hacer tareas sin muchos problemas, ¿no? Tú puedes conversar, puedes beber, puedes poner atención en un número de teléfono, en algo visual que te muestren. Cuando están copiando el mensaje, por ejemplo, a un oído, se cambiaba el mensaje en el oído no atendido y el sujeto se daba cuenta de eso. Y los sujetos detectaban cambios de bajo nivel. Por ejemplo, me empezó a hablar un hombre o una mujer o un problema con el volumen, ¿ah? Pero no de más nivel. Entonces, mensajes de atrás hacia adelante, por ejemplo, palabras o contenido, que estaban interfiriendo de alguna manera no se detectaban, ¿no? Los modelos de atención selectiva entonces son estos, básicamente, ¿no? Teoría de filtro de Broadbent, que fue el primero. ¿Por qué tienen que poner un filtro? Porque de alguna manera hay que explicar eh, por qué la atención no puede ser simultánea. Ese es el tema. Es claro que no es simultánea. Entonces hay que poner algo que tenga que ver con un filtro y hay que explicar en detalle qué es lo que se filtra, ¿no? Entonces la atención ocurre antes del reconocimiento de patrones. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de patrones es el proceso perceptual ya más asociado a la memoria de corto, largo plazo, ¿no? En cambio, la teoría de filtro atenuado de Treisman implica que el reconocimiento de patrones viene antes de la atención, ¿no? Que desde el registro sensorial se pasa al reconocimiento de patrones de alguna medida y se hace el proceso atencional. También está vamos a revisar de pasadita la teoría de filtro tardío de Deutsch y Deutsch y de Norman. ¿Mm? En los modelos de filtro entonces está Cherry Broadbent, el objetivo era encontrar información acerca de la recepción simultánea de información proveniente de dos entradas diferentes de estímulo, así como de la forma en que tenía lugar la atención selectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué en algún momento del procesamiento de la información se produce una especie de cuello de botella o de filtro selectivo que hace que el mensaje al que se atiende prosiga su camino hacia un procesamiento posterior y que el que no es atendido no supere ningún filtro o se procese solo en un grado determinado? Y eso es lo que se probaba con el método de escucha dicótica, ¿no? En el que les señalaba yo de que se probaron montones de ensayos distintos, experimentos en que se daban distintos mensajes por ambos oídos, uno por uno, otro por otro, y se le aplicaban de alguna manera procesos en que se obligaba a la gente a a decidir por uno de los oídos, ¿no? Entonces aquí tenemos distintos mensajes. Ojo que estos pueden ser mensajes con diferencias perceptuales, ¿no?
Este puede ser un mensaje semántico o lingüístico, este puede ser visual, este puede ser auditivo solamente y este puede ser kinestésico, no sé. Entonces, de alguna manera hay una entrada por canales sensoriales, ¿no? A eso le llamamos estímulo, esto está en inglés, y hay aquí un filtro selectivo. Esa es la idea. Y de este filtro selectivo, ¿qué hace este filtro selectivo de este primer modelo? De todos los mensajes, de todos los inputs, se escoge uno solo, ¡pac! ¿No? ¿Y por qué? Porque se supone que hay eh, una decisión de cuál va a ser el canal, ¿no? De capacidad limitada. Este canal de capacidad limitada está definido por lo que hace que la atención funcione, que es focalizar en uno y no en otros. Ahora, se plantea que esto se debe a una interacción entre esta decisión de canal de capacidad limitada y la memoria, el almacenamiento de la memoria a largo término, ¿no? Eso significa Long Term Memory Store, almacenaje en la memoria a largo término. Y de esto se condiciona la respuesta atencional, ¿no? Que tendría que ver con la selección de ese estímulo B, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con el A, el C y el D? No pasa nada, no se atiende nomás, ¿no? El modelo de filtro rígido de Broadbent, en este modelo, los humanos procesamos la información de manera serial, no en paralelo. Procesamos un mensaje en cada situación. Entonces, como el filtro en ese sentido es muy limitado, hay una clara, se prueba la limitación del modelo, ¿no? En términos de que solo va a escoger uno, uno de los estímulos. eh, Presupone una teoría multialmacén, entonces que divide la memoria en tres estructuras. La memoria sensorial, que sería la que estaría asociada a los canales sensoriales por los cuales se está procesando el estímulo. Una memoria a corto plazo, que tiene que ver con que hay ciertas modalidades de estímulo que se retienen para efectos de atención, ¿no? Pero se retienen solo un momento. La atención que ustedes ponen en transmitir el número de carnet de alguien mientras lo leen, por ejemplo, o dictar un teléfono que están efectivamente sabiendo que lo tienen anotado ahí en el celular, ¿no? O también contenidos a largo plazo, ¿no? Los contenidos a largo plazo, por ejemplo, que ustedes den el root, ¿no? Tienen que poner atención a cuál va a ser el dato que van a dar, ¿no? Y es evidentemente que ustedes tienen que asociar el funcionamiento a un almacenamiento de largo plazo. La estructura llamada filtro en el sistema de procesamiento de la información está, entonces hay una estructura llamada filtro que está en el sistema de procesamiento de la información y estaría situada entre la memoria sensorial y a corto plazo. Entonces dejaría pasar solo información relevante que sería la que vamos a atender. En este sentido, el filtro actúa en función de las propiedades de los estímulos o el estado del organismo, la intensidad del estímulo, ahí me faltó la tilde, estímulo, la novedad, la frecuencia, las leyes de percepción. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿ah? Cuando planteemos las cosas de la Gestalt. La Gestalt propone que hay tienen que ver más con el proceso perceptual. Entonces, que hay ciertas configuraciones que vienen predeterminadas en los sujetos en términos de asociaciones, que yo voy a poner atención entonces en función de un procesamiento asociativo, por contigüidad, por cierre, que son las leyes gestálticas, ¿no? Lo veremos más adelante. Y el nivel motivacional del sujeto, por ejemplo, si ustedes tienen hambre, van a poner atención, pero sobremanera, a un aroma de asado o de fritura, ¿no? Eso les va a ser un excelente estímulo para poner atención, ¿no?
De esta manera, aquí queda entonces en el modelo de Broadbent los estímulos, el almacén sensorial, ¿no? Eh, que sería de alguna manera el que condiciona el procesamiento de información, ¿no? Hace que, digámoslo de alguna manera, el estímulo existe como en nivel de procesamiento. Aquí aparece el filtro y pasa uno de ellos, ¿no? Al sistema perceptual de capacidad limitada. Y sería entonces la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo las que de alguna manera condicionarían la selección que este sistema perceptual de capacidad limitada genera, ¿no? ¿Por qué pongo atención? Y eso condicionaría la respuesta del sujeto. Si se dan cuenta entonces, la capacidad de atención se está explicando por la memoria. Ah, claro, pero si la novedad es mucha, por ejemplo, algo que ustedes nunca han percibido, un balazo, por ejemplo. Nosotros hemos visto montones de balazos en las películas, ¿no? En el cine, pero una cosa muy distinta es sentir un balazo cuando pasa sobre la cabeza, ¿no? Y pasa silbando. Es interesante esa experiencia, además de no solo peligrosa, ¿no? Eh, hay entonces observaciones que se le van a hacer a este modelo más adelante. La información en este modelo Broadbent, la información se recibe en la memoria sensorial por diferentes canales. Esta es una simplificación del modelo. Entonces te está diciendo que el filtro está básicamente en la memoria sensorial. Y aunque vengan estímulos por diferentes canales sensoriales o de información, solo pasa uno, ¿cierto? Ese, esa es la síntesis del modelo anterior. La capacidad de atención es limitada porque apenas se atiende a uno o unos cuantos estímulos a la vez, los demás ¡pac! No pasan el filtro. Entonces se elige uno de los canales para que el sistema perceptual lo procese y el resto de los canales se desactiva. Eso quiere decir que empiezo a escuchar y dejo de ver, ¿no? Por eso es tan grave hablar por teléfono. Y dice, ah, pero voy con el manos libres. Sí, pero el problema es que la conducta motriz eh, de manejar, ¿no? Aunque sea el auto automático, eh, disminuye tu capacidad atencional. Y desde que tenemos celulares, aunque los sujetos usen manos libres, el hecho de conversar, ir conversando mientras se conduce, te baja los niveles de atención de una manera formidable. Y eso ha sido un problema y por eso que se penaliza el que tú vayas conversando por celular. No es una cuestión simplemente de estética, ¿no? Entonces, la base de la selección sería perceptual. La atención depende del significado del estímulo en la medida que esto se vuelve relevante para el sujeto, ¿no? En realidad, seguimos percibiendo algo de información de los otros canales. Eso es cierto, porque yo sé que voy manejando, ¿no? No es que me vuelva inconsciente. El filtro sería en realidad, al parecer, un atenuador que baja los canales no atendidos y no solo que los corta, ¿no? Entonces, todas las entradas son atendidas lo suficiente como para activar una parte de la memoria a largo plazo y después se elige una entrada dependiendo del contexto. Entonces, ahí vamos a pasar a la concepción de cuáles son los factores que condicionan el que, el que uno atienda, ¿no? Aquí hay un ejemplo del ruido sorpresivo, como por ejemplo el pequeño temblor que hubo recién. Lamentablemente, lo más probable es que ustedes no hayan sentido el temblor, porque fue muy leve, pero se me movió la silla y el ruido fue claramente de temblor, no fue un camión, no fue otra cosa. Entonces, el número de fuentes de información, se supone que yo estoy dialogando con ustedes a través de esta pantalla y por tanto estoy moviendo el cursor, poniendo atención, leyendo lo que yo mismo escribí con el profesor
Eduardo Bravo Lange, y efectivamente tengo que explicar cómo se podría en este modelo explicar un ruido sorpresivo, ¿no? Entonces, los diferentes canales de información tienen que ver con las condiciones del estímulo también, ¿no? Y de alguna manera eh, con la semejanza de las fuentes, con la complejidad de las fuentes. Las fuentes impredecibles tienden a captar nuestra atención, y eso es lo que sucede con el temblor. Y además que a largo plazo el temblor siempre es una amenaza a la autoconservación. Entonces yo sé que no me puedo quedar aquí, ¿no? Que tengo que salir. Entonces tengo que tomar, además de atender, tengo que atender a si va increciendo, ¿no? Empezó como un grado 3 y yo dije va a subir a 4. Bueno, en la mayoría de los terremotos, desde el primer terremoto que yo fui adulto, que fue el de 1985, que fue de grado 8,1 en la región metropolitana, yo vivía en Santiago, eh, hice la misma, el mismo discernimiento, lamentablemente, decidí bajar de un segundo piso cuando ya la cuestión era grado 8 y la escalera parecía, no sé, fideo, así se doblaba, casi bailaba la escalera. Entonces preferí vivir todo el terremoto en el segundo piso y fue terrible porque se caían las tejas. Afírmate del dintel, que si el dintel se movía más que no sé qué, era como una cajita de cartón la cosa. Pero interesante, no se derrumbó, ahí aprendí las magias de la ingeniería mecánica. Bueno, se me fui del tema. Eh, Hay complejidad en las fuentes, claro, por supuesto. Un ruido sorpresivo es de muy baja complejidad y tiene esto de saliencia perceptual, ¿no? Se destaca en comparación a los otros por su intensidad, por supuesto. La fuente es muy predecible, por ejemplo, si ustedes van con un nivel de ruido enorme en un avión, luego de un tiempo se produce un proceso de habituación y ya dejan de poner atención en los motores y por tanto ponen atención en la conversación o en una película o en algo que estén haciendo, ¿no? Muy fácilmente desaparecen esas fuentes de estímulo, ¿ah? Por habituación. Entonces, las fuentes muy predecibles no captan nuestra atención ya que se produce habituación gradual a los estímulos continuos, ¿no? Problemas con la teoría de filtro. Morey en el 59 eh, planteaba que aunque los sujetos no lograban detectar palabras presentadas al canal no atendido, un tercio de los sujetos logró detectar su propio nombre cuando fue representado en el canal no atendido. Un tercio, el 30%. Entonces, ¿qué es primero? ¿La percepción o la atención? Y es realmente una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Entonces, estamos diciendo que estos dos procesos son dos procesos distintos, pero que están absolutamente relacionados al parecer, ¿no? Veamos el segundo modelo, que es el modelo de filtro atenuado de Treisman. Se parece mucho al de Broadbent, pero es posterior. Entonces hay aquí un intento de explicar por qué yo sigo percibiendo algo, eh, a pesar de que no puedo dar cuenta de aquello. En la psicología experimental existe suficiente evidencia como para dar cuenta, es lo que decíamos anteriormente, que hay un porcentaje de sujetos que presta atención de alguna manera a algún tipo de estímulo, ¿no? Y entonces que no solo hay atención dual, sino que también hay atención múltiple, no en el mismo nivel, eso sí. Vamos a explicarlo. El modelo de filtro atenuado, entonces, tiene un primer paso. El mensaje no atendido es procesado secundariamente. Los estímulos son analizados en los receptores sensoriales en función de sus rasgos físicos, ¿no? En el tercer paso pasan por el filtro y hay procesamiento semántico ahí de los estímulos relevantes, ¿no? Entonces, son relevantes porque son semánticamente relevantes.
¿Ya? Esa es la hipótesis aquí. En Treisman probó entonces que los sujetos, cuando recibían un mensaje por un oído y otro mensaje por el otro oído, y luego se cambiaba el oído, se pasaba o se tenía contigüidad eh, en el relato, por ejemplo, en en el oído derecho, ¿cierto? Mientras Pepe caminaba por el bosque, ¿sí? Y se cambiaba de oído, cayó un árbol, ¿no? Entonces ellos decían, por el bosque cayó un árbol. No se daban cuenta que se cambiaba de... En el registro no percibían que cambiara de oído, ¿no? Y entonces claramente esto refiere a que el procesamiento atencional no tiene que ver con los canales, sino que específicamente con un procesador central. Bien, aquí está el modelo de Treisman. eh, Entran los estímulos al mismo almacén, entran muchos porque estamos poniendo atención a muchas cosas, pero aquí hay un atenuador, ¿no? Y el atenuador significa que muchos de ellos decaen y uno se impone. En el modelo anterior estos no existían, ¿no? Los negritos aquí. Se caían nomás y uno ponía atención a uno solo. Aquí no, te están diciendo que los demás también pasan al sistema perceptual de capacidad limitada, pero muy secundariamente, ¿no? Muy en bruto. Y los mecanismos de memoria se sostienen. En el fondo, esto está planteando de que de alguna manera los sistemas de memoria se salen y condicionan eh, hasta la memoria sensorial, lo que eventualmente va a ser relevante o no poner atención, ¿no? El, este es el modelo de Treisman, aquí está el modelo de Broadbent, si se fijan, era lo que planteábamos recién. ¿Ah? Acá estaban los otros. Aquí solo pasa uno. Y esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? El atenuado y el filtro rígido. Acá está el modelo de filtro tardío de Deutsch y Deutsch. Todos los estímulos son analizados y alcanzan un significado. Mira, esto es difícil de constatar, ¿eh? Pero de alguna manera esa era la propuesta de Deutsch y de Norman. El filtro no se encuentra al principio del procesamiento de información, sino más adelante. Y este filtro es un analizador que selecciona la información que pasa a la memoria activa, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un procesamiento de reconocimiento de patrones, ¿no? Y esto es lo que define la condición de filtraje, es lo que define qué se va a seleccionar, ¿no? Esta parte es lo mismo, entran los estímulos, almacén sensorial, hay canales y hay algunos que se procesan más que otros, se reconoce, hay un reconocimiento de patrón y eso condiciona desde la influencia de la memoria a largo plazo, corto plazo, cuál va a ser la respuesta de atención que se haga en función de este reconocimiento de patrones, ¿no? Esta sería la selección. Entonces, en el fondo, yo selecciono a partir del reconocimiento de patrones. Es un modelo que tiene plausibilidad, que se aplica experimentalmente y que hay mucha casuística cotidiana también que da cuenta de aquello, ¿no? ¿A qué se refiere entonces el tema de la atenuación? Todos los mensajes son procesados hasta cierto nivel, ¿no? Si algún mensaje no es útil para la tarea que se está realizando, es atenuado. Es decir, se reduce su poder informativo. A eso se refiere el modelo de filtro atenuado, ¿no? Mientras que la selección temprana es conocida como nivel 1, la selección a que se refiere Treisman es conocido como nivel 2. Y ahí lo vamos a ver en el modelo final, que es el de Johnson y Haynes, ¿no? Del 78. Eh, lo que hemos visto ahora entonces tiene que ver con esto, con definir cuáles son los modelos precategoriales, postcategoriales, es decir, el filtro rígido y el filtro tardío, ¿no? Eh, También los modelos de
de atención dividida, ¿no? Esto de que se puede dividir por canal o por estímulo. Aquí está el modelo de pertinencia de Norman que surge de esta constatación, ¿no? De esta constatación. ¿Cómo podemos procesar estímulos sin un esfuerzo atencional? Por ejemplo, escuchar nuestro nombre en una fiesta. ¿Ah? ¿Cómo es eso posible? Entonces, la pertinencia es lo que define eh, el que se ponga atención, ¿no? Y la pertinencia es la importancia momentánea de la información y claramente no es sensorial eso, o sea, no es solo sensorial, es mucho más compleja. ¿Mm? Tiene que ver entonces con factores permanentes, pero también con factores transitorios, ¿no? Y aquí está el modelo, ¿no? Fíjense ustedes, acá está el input, acá están los inputs sensoriales, ¿no? Hay un procesamiento de los inputs, pero se pueden procesar varios, pero el que pasa en el fondo es el que tiene pertinencia, ¿no? Y la pertinencia, en el caso del nombre, ¿cierto? Va a estar dada eh, eh, por los sistemas de memoria o el significado que tenga. Evidentemente, si yo estoy en una fiesta voy a tener muchos inputs y a pesar de que eventualmente el estímulo es bajo en intensidad, es altamente significativo porque es mi nombre. En cambio, va a haber otras cosas significativas que yo tengo en la cabeza, pero que no son estímulo, ¿no? Y por tanto, la pertinencia no se activa porque no hay nada que lo active. No así otros estímulos que, aunque están en la memoria, no son pertinentes, ¿no? ¿Se fijan? Que estos llegan aquí pero no son seleccionados. En cambio, el que es seleccionado, el que es pertinente. Este cableado distinto deja a la atención como respuesta final, ¿no? Entonces, aquí se entiende que no solo es una cuestión sensorial, ¿no? Estos son inputs sensoriales, no solo es una cuestión de memoria, sino que tiene que haber un criterio de pertinencia que activa la selección y lo que explica entonces por qué yo lo selecciono o no. Y esto es lo que le comentaba antes respecto del modelo de Johnson y Hines, eh, que es un modelo que está mucho más ligado a la noción de conciencia, ¿no? Entonces hay como niveles tempranos asociados al análisis sensorial, donde están, por supuesto, los modelos de Treisman y de Broadbent. Está el nivel medio de análisis gramatical o semántico, todo lo que significa memoria a largo plazo, y un nivel tardío ya mucho más complejo que es el nivel de conciencia, ¿no? Y entonces la atención tendría que ver con la consecución de estos tres niveles. Tú podrías atender aquí, podrías tener en el fondo atención a nivel sensorial, también podrías tener y poner atención a nivel semántico, gramatical complejo o a nivel de conciencia, de proceso complejo y holístico, ¿no? Eh, en este sentido, hemos expuesto la presencia de modelos de atención, y ojo que estos son solo modelos de atención, entonces lo que ustedes tienen que ser capaces de identificar es cuáles modelos se articulan más como ligados a las características del input y del procesamiento sensorial y cuáles se ligan más a factores más profundos, más perceptuales asociados a memoria. ¿Bien? Eso como síntesis. Eso es lo que yo les voy a pedir que sean ustedes capaces de discriminar, ¿no? De que no es un proceso continuo, es serial, es continuo, pero no tenemos claro todavía, no tenemos un único modelo, un modelo único que sea capaz de resolver todas las experiencias asociadas a este fenómeno atencional.